Buenas tardes a los que nos estén viendo. Estamos con Daniel Rosenberg Cervantes Pérez. Lo presento. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es especialista en innovación pública, transparencia y gobierno abierto. Actualmente cursa el posgrado en Administración y Gobierno Electrónico en la Universidad Oberta de Cataluña y es coordinador general en Innovación Cívica AC. Daniel, buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Muchas Buenas gracias por tardes. tomar este tiempo para la entrevista. Buenas tardes, mucho gusto. Daniel, para comenzar, platícanos, ¿qué es la política para ti? Bueno, la política en términos simples, yo la entiendo como el arte de resolver los problemas públicos, el espacio público en donde se dirimen las prioridades de la sociedad, se plantean respuestas para solucionar estos problemas públicos y se diseñan mecanismos, instituciones, leyes en las cuales se regula la vida social. Es un instrumento que ha sido muy importante para el proceso civilizatorio y que dirime ciertos problemas para que estos no sean de manera violenta, que sean de manera, pues, entre comillas, civilizada. Esa es una cuestión muy ideal si tú quieres, pero yo veo así la política. ¿En qué momento decidiste de tu vida dedicarte a la política? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Bueno, yo me he dedicado a la política ya en diversos aspectos. He pasado desde ser asesor legislativo hasta participar como militante en un partido político, integrar una corriente de opinión o formar parte de un gobierno municipal. Me tocó ser incluso precandidato en alguna ocasión. Eh, Creo que ha sido una evolución constante, una inquietud que he tenido desde que era estudiante. Yo era activista, cuando yo entré a la prepa me tocó la huelga de la UNAM. En mi casa siempre hubo una vocación de izquierda, de mi papá. Desde que yo tengo memoria, pues en la casa siempre apoyamos al PRD, a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, fue esta visión, esta vocación que surgió en la prepa por lo político, por la carrera de ciencias políticas en particular, pero no fue algo instantáneo, no era de que yo quisiera dedicarme a la política como tal, sino que fue quizá consecuencia natural de mi participación posteriormente ya en la carrera a través de un servicio social que hice en el PRD, en el Senado, el involucramiento con otros amigos, en fin, quizá por ahí el entorno social sea importante, pero ya como egresado de esta carrera, sí fue quizá una elección el apostar tanto social como profesionalmente a desempeñarme en este ámbito de la política. Actualmente, ¿cuál es tu participación como actor político? Actualmente, entendiendo justamente la política como algo amplio en la cual el ciudadano, la ciudadana es quien participa en la política a partir de diferentes mecanismos. Se puede decir que yo incido en la política, participo a través de las asociaciones civiles en las que formo parte, de movimientos que encabezan más que luchas electorales específicas o promover grupos en específico, lo que se promueve son agendas de política pública. Como lo mencionaste en la introducción, yo me he especializado en temas de participación ciudadana, de transparencia, de gobierno abierto. Entonces, mi participación, si pudiera llamarse como tal en la política, se circunscribe a este aspecto, en particular en el Estado de México, en la cual a partir del 2019 formo parte del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, pero que también tengo ahorita el honor de coordinar el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes en el Estado y pues nos hemos colocado como referentes en la materia a nivel estatal, de tal manera que la intención
más que nada, que no el resultado. Más bien la intención es incidir en que tenga un poco más de relevancia la materia de transparencia, por una parte, y por otra de participación ciudadana. ¿A través de qué? A través de promover propuestas, pero también propuestas de reforma legislativa que algunas han sido pues tomadas en consideración por algunos grupos parlamentarios en la Cámara local, pero también haciendo recomendaciones de política pública. El nivel de efectividad ya lo pondría en duda. No es que tampoco seamos tan efectivos para incidir. Digamos que en estos aspectos todavía hay mucho trecho por avanzar, pero a través de eso y a través de una modesta columna de opinión que tengo en el Sol de Toluca, es como yo procuro incidir en este ámbito de la política. ¿A qué hace referencia gobierno abierto? Bueno, gobierno abierto se puede ubicar en el ámbito de la política pública, en el ámbito de las ciencias políticas, se puede configurar como un nuevo paradigma de la administración pública en constante evolución y que es relativamente nuevo. Se puede decir que es heredero de la tradición de la gobernanza, ¿no? De esta evolución que ha tenido la administración pública, de una nueva gestión pública donde la prioridad era traer cuestiones del mercado o concepciones del mercado o de la iniciativa privada a la administración pública para, por ejemplo, eficientar los procesos, etcétera, donde el ciudadano estaba en el centro, pero desde un punto de vista de cliente. Entonces, esta nueva gestión pública evoluciona a una nueva gobernanza, donde ahí se le meten cuestiones más bien como de democracia, de participación, de un nuevo esquema colaborativo, donde ya las soluciones no las puede tener ni generar el propio gobierno, sino requiere de más recursos y de conocimientos que tiene la sociedad en su conjunto. Esto poco a poco se ha ido configurando como un nuevo paradigma en la administración pública, pero al mismo tiempo también ha sido una herramienta en la cual se puede mejorar la calidad de las políticas públicas con estos instrumentos, a través de la transparencia y de la participación ciudadana, de carácter, se puede decir, instrumental. Es decir, por ejemplo, tú puedes mejorar una política educativa o una política de salud a través de mecanismos de gobierno abierto. La gente no va a salir para reclamar, por ejemplo, más transparencia o que hayan gobiernos abiertos, sino la gente quiere mejores servicios públicos. Y justo el gobierno abierto puede ofrecer tanto una nueva gobernanza colaborativa como, al final de cuentas, mejores servicios y mejores políticas de los gobiernos. Mencionabas hace un momento que la gestión que ustedes realizan ha sido poca efectiva. ¿Cuáles son los límites con los que te has topado principalmente? Sí, en este caso los límites son muy claros en el sentido de no es este concepto, por ejemplo, de gobierno abierto, políticamente ya es adaptado, ya todo el mundo habla, sobre todo en campañas, de que van a prometer gobiernos abiertos, más cercanos a la gente, pero por otro lado vemos el límite que está, por una parte, en la voluntad de quienes toman las decisiones al momento de que ya están al frente. Si no hay una ley que les obligue a hacerlo, o incluso habiendo leyes como las de transparencia que ya están muy desarrolladas en nuestro país, ven la manera de darle la vuelta para pues, hacer fraudes a la ley o para hacer opacos o para írselas llevando para no contestar en tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, y esto tiene su origen, por una parte, en la voluntad política, pero también tiene un asunto quizá un poco más práctico, que tiene que ver con el conocimiento o la capacitación de quienes están ahí. Es decir, a los gobiernos les conviene también ser abiertos porque incrementan su legitimidad. Por ejemplo, está el caso muy práctico, para bajarnos un poco de la teoría, por ejemplo, del presupuesto participativo de Guadalajara o de Zapopan. A través de la participación ciudadana, la gente puede seleccionar a dónde va su dinero, de manera prioritaria, ¿no? Si ellos quieren un parque o si ellos quieren un jardín, etcétera,
o si le quieren meter más a las lámparas. Es decir, la gente vota sobre a dónde va su dinero del predial. La consecuencia directa de este presupuesto participativo, de estos ejemplos que te menciono, es que se incrementa la recaudación del predial, se eleva, ¿no? Entonces, de manera pragmática, los funcionarios, los políticos lo pudieran también revisar para no solo incrementar su legitimidad, sino también incrementar la manera en la que sus políticas son más eficaces y eficientes. Pero no se ve así, se ve como una amenaza a su nicho de poder y a su capacidad de decisión quizá, ¿no? Entonces se pierden oportunidades, yo lo diría. Entonces, por una parte, y está la tentación de sí, ¿no? De sí ser corruptos, de sí llevarla a su bolsillo. Entonces, esos son los grandes retos que se tienen para avanzar en estos temas y que no precisamente tengan que ser las organizaciones que los promovemos nosotros las protagonistas, sino en un concepto quizá de promover banderas que sean retomadas por otros, pues ojalá sea un concepto que no solo se retome o se hable de ella en las campañas, sino que se implemente, y eso es la poca efectividad a la que me refiero, que por mediciones que hacen los propios organismos públicos hay muy poca transparencia, hay muy poca participación ciudadana. Muy bien, Daniel. Ya hablando de tu experiencia como analista que observas el sistema político, te pregunto, en este sistema en el que se ha normalizado la corrupción, ¿es posible ejercer, ganar aliados y escalar puestos sin que tú cometas actos de corrupción? Pues así de manera simple yo te diría que no. Eh, Quizá por la ventaja de que no soy un político tradicional con un puesto. De manera simplista se podría decir que el que tranza no avanza, ¿verdad? Y que tienes que ser parte de un sistema que es corrupto por naturaleza. Yo la verdad creo que sí es posible hacer un buen trabajo. Cada vez es más difícil eh, hacer actos de corrupción y en la tendencia, en ese sentido, soy positivo de que cada vez, por ejemplo, con el simple hecho de que todas las operaciones del gobierno se tienen que registrar de manera electrónica, por lo menos está la posibilidad de hacer investigaciones más fuertes, como las que se están llevando, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia de Santiago Nieto. Ahí quizá, ojalá el criterio no sea solamente político, sino sea técnico, ¿no? De que no se utilicen las instituciones con carácter político como se pudiera presumir en algunos aspectos o que obedezcan a cierta agenda política. Me parece que tenemos un marco jurídico en ese sentido consolidado a través del Sistema Nacional de Anticorrupción, pero que sí deja ciertos resquicios para que se activen dependiendo de la voluntad o del momento político. Entonces, hay otro aspecto que más allá de ser o no ser político, determina desde mi punto de vista eh, que los actores políticos suban o bajen, que es el cómo llegan ahí. Es decir, desde mi punto de vista, para ser diputado, por ejemplo, ser presidente municipal, hay un alto costo. Las campañas son muy elevadas. No cualquiera puede financiar una campaña electoral y no solo se reportan lo formal, ¿no? O sea, tienes un límite de campaña. La operación política de la campaña es millonaria y requieres muchos compromisos políticos que o tienes tú o tienes que hacerse. Y al momento de llegar al gobierno, cualquiera que este sea, llegan con compromisos. Y entonces es muy difícil no cumplirlos o que estos estén en el margen legal. Eso, desde mi punto de vista, el origen está en que no haya la posibilidad de abaratar, ¿no?, los costos de una campaña. Por ejemplo, en que no haya democracia al momento de elegir a las candidaturas internas de los partidos políticos y que los partidos realmente le den el dinero a los candidatos, porque muchas veces se quedan en los puestos de liderazgo, dejan a los candidatos, a las candidatas solas, y pues ellos tienen que ver de dónde sacan el dinero. Entonces, es una cuestión de un círculo vicioso que desde mi punto de vista, y justamente pasando esta etapa electoral,
en el cómo se eligen o en el cómo acceden al poder están muchas de las problemáticas o el origen de muchas de las problemáticas, hablando, por ejemplo, en términos de corrupción. Ya cuando un candidato se sitúa en un puesto, mencionabas, tiene compromisos. Hay fuerzas que influyen sobre sus decisiones, los mecenas, los padrinos o las jerarquías políticas superiores. En estas fuerzas, ¿qué tanta influencia tiene el ciudadano o sus promesas de campaña en las decisiones políticas que toma finalmente? ¿Qué tanta fuerza tiene el ciudadano? Es una fuerza muy débil, es muy, en términos de efectividad ciudadana, si tú quieres, la posibilidad de que un ciudadano sienta que influye en la toma de decisiones es muy poca. La percepción en este sentido se puede identificar en estudios como de calidad de la ciudadanía del INE este como concepto de ciudadanía y su efectividad en la política, pero lo cierto es que también tampoco tenemos instrumentos con los cuales pudiéramos rastrear la toma de decisiones. Es decir, justamente estás dando en un clavo. Una cosa es lo que prometen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Pero desde la ciudadanía no tenemos estos instrumentos que nos facilitarían el rastrear esta toma de decisiones. A ver, yo voté por ti porque me prometiste más luminarias o un programa de desarrollo turístico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo rastrear desde la ciudadanía cómo estás cumpliendo tú, por ejemplo, al momento de hacer tu plan de desarrollo municipal, hablando del tema municipal, por ejemplo? ¿Cómo esto se ve reflejado en el informe de gobierno? Entonces, esta información de por sí ya escapa a la mayoría de la ciudadanía por la poca transparencia o poca accesibilidad. Puede que esté allí la información, pero ya que alguien la interprete y que diga, a ver, esto está relacionado con las promesas y con cómo se están tomando las decisiones, ya ahí se escapa, ya hay muy poco análisis, puedes encontrar la información, pero no precisamente corresponde. Cuando yo he hecho algunos análisis al respecto, no corresponde realmente, por ejemplo, con las promesas de campaña. Entonces, hay poca efectividad en que el ciudadano rastree por una parte, pero también para que incida en esa toma de decisiones, en ese proceso. Por ejemplo, al momento de hacer un plan de desarrollo, e incluso a nivel nacional, estatal o municipal, aunque tengamos, entre comillas, un plan democrático de planeación, quienes participan suelen ser muy pocas personas, a través de los que pueden, por ejemplo, ir a un foro participativo o presencial. En el mejor de los casos, el plan de desarrollo municipal, por ejemplo, termina siendo un buen documento, pero elaborado por una consultoría, ¿no? Y que suele ser un machote. Y al momento de evaluar, por ejemplo, a estas políticas, por supuesto que no hay casi ningún instrumento. La reelección pudiera interpretarse como un instrumento de evaluación, pero también es algo abstracto, no lo puedes relacionar con la gestión o con la, en qué medida está respondiendo a las necesidades locales. Obedece a factores, por ejemplo, a niveles nacionales o si estás a favor o en contra de la 4T, en fin. Entonces, yo lo concluiría así, es esa parte, ¿no? Tenemos pocos instrumentos, no solo de rastrear la decisión del voto, sino también de participar y de incidir en las políticas públicas. Hablando de la participación ciudadana, ¿cómo viste la participación del pasado 6 de junio? Pues en términos globales, yo creo que fue una buena participación. Aumenta el promedio de participación de las elecciones intermedias anteriores, lo cual pudiera ser bueno. Hay ciertos matices donde, por ejemplo, hay algunos análisis donde ya desagregan esa participación y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde Morena pierde la mitad del territorio, se podría decir, y curiosamente, en donde pierde, hubo una participación más alta en secciones donde tradicionalmente no había ganado la izquierda. Es decir, que las clases, interpretando esta cuestión de las clases medias,
pudiera ser que las clases medias o un elector afín más a la oposición se está movilizando más que la ciudadanía afín a Andrés Manuel y su proyecto político. Entonces, habrá que ver cómo se comporta esto en siguientes elecciones, pero es muy probable que, a pesar de que se está invirtiendo gran cantidad de dinero en sectores que lo requieren a través, por ejemplo, del voto las becas para los niños, para los jóvenes, en fin, todo este gran estrategia de desarrollo social a partir de subsidios, quizá no sea suficiente si un constante grupo o un grupo que no es afín al gobierno se moviliza más. Entonces, ahí en ese sentido es muy interesante la participación. La persona que va a sufragar, ¿por qué vota? ¿Cuáles son sus criterios de elección? Con base en tu experiencia, ¿cuál es el razonamiento del votante común y generalizado por el cual decide? Bueno, es muy diverso las razones por las cuales las personas votan. Eh, Puede ser porque justamente se sienten parte de un proyecto de transformación o quieren votar a favor de un proyecto, un programa con el cual se sienten identificados, ya sea, por ejemplo, hablando en esta polarización quizá, o suponiendo que existe esta polarización, el votante quizá esté votando para refrendar, en este caso, en estas elecciones en particular, para refrendar el apoyo a Andrés Manuel López Obrador y todo lo que ello significa. Un voto de confianza para Andrés Manuel reflejado en el presidente municipal, el diputado local, el diputado federal, todo lo que haya que votar, vota a favor. Está el otro electorado que también vota en función en contra de este proyecto. Justamente un voto de castigo en contra de Andrés Manuel. Sin embargo, siendo que hay votaciones, por ejemplo, en el Estado de México, donde entran en juego otros factores. Es decir, estamos votando a final de cuentas por un presidente o una presidenta municipal y quizá el argumento de estar a favor o en contra de una cuarta transformación se diluye en función de que si fue un buen o mal gobierno local. Lo vemos en casos, por ejemplo, de Coacalco, de Metepec, donde hubo un voto de castigo muy marcado en Naucalpan, Tlalnepantla, donde se combinaron estos factores, por una parte, de un electorado tradicionalmente panista, por ejemplo, que participó más que los de Morena, por una parte, pero también está la probabilidad de que no haya sido un buen gobierno municipal y entonces el electorado ahí está castigando el desempeño de un gobierno local con un voto que no precisamente esté atado a la reflexión de lo nacional. Lo contrario, lo mismo también se puede ver en Iztapaluca, por ejemplo, o en gobiernos en donde gana Morena. A nivel, el promedio de los presidentes municipales que buscaron la reelección, el 60% en el Estado de México, el 60% perdió, lo cual habla de más bien de un voto de castigo hacia el desempeño municipal. Así también se pudiera interpretar las elecciones a gobernadores estatales. Es decir, Morena encabezó en la mayoría de estos una oposición en estados donde normalmente había gobernado el PRI o el PAN y la gana la oposición. Habrá que ver si en las siguientes Morena conserva estos gobiernos derivado de un buen desempeño. Entonces, regresando en estos dos términos muy, muy sencillos, de que pueda estar alineado o se puede identificar con un proyecto, un programa, pero también por el desempeño de un gobierno en general, ¿verdad? Una manera de calificar. Y esto se puede observar sobre todo en términos de reelección, que a pesar de que en nuestro país son incipientes estas experiencias, las podemos ir midiendo en estos términos, ¿verdad? Otro pudiera ser más bien como de descontento de los que van a decir, todos se vayan, etcétera, ¿no? Una especie de refrendo de personal, de decir, ¿no?
En fin, son muy variadas. Estas son algunas que yo pudiera mencionar. Las que tú mencionas son refrendo de confianza, evaluación del desempeño, voto de castigo. ¿Tú consideras que el votante entonces hace una elección racional? ¿Sus criterios son racionales? Yo creo que no lo pudiéramos decir que son racionales, es decir, no es que el elector en este periodo de reflexión, ¿verdad? Que se da después de que está la veda y que se ponga a analizar todas las opciones y que saque la calculadora y que vea los planes, ¿no? En realidad es algo, sí, hay factores subjetivos sin duda. Sin embargo, estos factores subjetivos me parece que no son tan irracionales. Es decir, desde un punto de vista quizá personal, yo puedo interpretar o yo estoy suponiendo a partir de lo que yo percibo de la realidad que esta es una buena opción. Pero justamente a partir de eso que yo percibo, pues puedan haber sesgos, por ejemplo, ¿no? Porque quizá solamente en mi Facebook veo a personas afines a la 4T y de repente yo veo algo ajeno y digo, ah, no, tú estás mal porque la realidad que yo veo acá pues, es una, ¿no? O de repente yo solo vi publicidad de un solo partido candidato. Entonces, por supuesto que esos son factores que influyen desde mi punto de vista a esta racionalidad, que es una racionalidad limitada, por supuesto, pero no es del todo por las emociones, como yo ahí sí difiero con algunas posturas que votamos más con las emociones. Yo creo que sí hay un cierto factor real. El electorado no solo vota por emociones o por sentimientos, es un factor importante, pero me parece que es como quizá procesamos la información a partir o la limitante información que tenemos a partir quizás de nuestra propia experiencia y ahí van sentimientos, ahí van percepciones, pero que no la podemos desligar del contexto. Es a lo que voy. Ya has comenzado a hablar un poco acerca de los resultados que se dieron en estas últimas elecciones. Te quiero ir mencionando diferentes puntos para que tú nos digas, de acuerdo a tu postura, cuál es el análisis que has reflexionado. La Ciudad de México y su división por alcaldías Oriente-Poniente, ¿representa una lucha de clases? No, está lejos de representar una lucha de clases, porque el mismo proyecto de Andrés Manuel no está basado en una concepción marxista de lucha de clases, y para ello una muestra en el sentido de que su programa de gobierno no toca los intereses de las élites económicas en el país. Por ejemplo, no se ha planteado una reforma progresiva que afecte y que haga que los que más tengan paguen más. Por ejemplo, un diputado de Morena se le ocurrió una puntada de promover un impuesto a las herencias, un tema progresista, se pudiera decir, que pudiera sí tener un cierto connotación de lucha de clases y que ha sido promovido por socialistas y propuestas de izquierda o más progresistas a nivel internacional, como en Chile, Inglaterra, etcétera. Y acá lo frenaron. ¿No? Hay una clara connivencia o acuerdo con el sector empresarial entre Andrés Manuel y el proyecto empresarial. Y eso es difícil que se traduzca, o esta supuesta lucha de clases es difícil que se traduzca en un programa, sobre todo a nivel de la Ciudad de México. Quizás sí pueda obedecer a una polarización que de manera natural o de manera internacional se ha venido gestando conflictos mediados a través de las redes sociales, donde las redes sociales, estos algoritmos sí han sido un caldo de cultivo para que germinen las diferencias políticas, las clases, una polarización como lo vemos en Estados Unidos con un electorado cada vez más polarizado, pero el mismo fenómeno también se repite en Europa, en España, etcétera, ¿no? Como el surgimiento, por ejemplo, de extrema derecha. En el caso de la Ciudad de México, yo veo más bien que la explicación se da en que hay un electorado más movilizado, puede ser por distintas razones, la manipulación o la cierta difusión de ciertas ideas por parte del grupo opositor pudiera ser una explicación, pero también se puede hacer otra explicación, la constante corrupción de funcionarios en lo local o que no están dando resultados en cuestiones cotidianas para la ciudadanía, por una parte, y por otra,
la clara desmovilización de ciertos sectores de Morena. Ahora, eso pudiera también tener otras cuestiones que van ya más bien en la especulación. Por allí se menciona en Corrillos que Ricardo Monreal, operó ciertas estructuras que son afines de Morena, aprovechó el descontento de la imposición de candidaturas para decir, a ver, vamos a irnos con el PRI o con el PAN. Monreal en ese sentido tiene acuerdos o ha tenido acuerdos con los liderazgos del PRI en la Ciudad de México, que pudiera también ser otro factor. Pongámoslo como traiciones internas en Morena para debilitar el proyecto de Claudia Sheinbaum para su candidatura en la presidencia. Pero estos factores, la verdad es que yo los visualizo muy lejos de una lucha de clases. ¿Qué es lo que sí veo? Una desafortunada polarización o que se puede reflejar un cierto clasismo, que ya de por sí ya tenemos en nuestras sociedades, pero ahora lo estamos viendo quizá exacerbado por las redes sociales. Las clases medias y las clases media alta de la Ciudad de México, aspiracionistas, fueron muy susceptibles de creer en fake news, del bombardeo de los medios, incluso los que tienen un nivel educativo mayor. Bueno, es que esa tesis se cae si vemos los resultados de las elecciones anteriores, donde incluso tuvimos una constante campaña mucho más orquestada, por ejemplo, ahí sí, de los gobiernos en donde Andrés Manuel, en la Ciudad de México, por ejemplo, esa misma clase media votó a favor de él en el 2006, inclusive 2012, de manera más clara a nivel nacional. Andrés Manuel ya ganando secciones que la izquierda nunca había ganado, distritos que nunca se había ganado. Hay una clara diferencia entre el sector educativo con más de universidad, por ejemplo, con una clara tendencia a favor de Andrés Manuel en las elecciones del 2018, sobre todo en la Ciudad de México. El promedio de personas que tenían más estudios universitarios, la diferencia entre el primero y segundo lugar fue abismal. Fue de los grupos etarios de los grupos con estudios que más claramente se visualizó un apoyo a Andrés Manuel, lo cual te puede indicar que ahí quizá haya una cierta clase media. Yo, entre paréntesis, no concibo una clase media homogénea, toda vez que hay una clara desigualdad, hay una constante desigualdad. Los pobres nos hacemos cada vez más pobres y los ricos cada vez se hacen más ricos, por una parte, y por otro tampoco hay una identidad de clase que pudieras asociar a una clase. Si puedes caer en la categoría de clase media, quizá por ingreso, eso no te lleva a estar a favor o en contra de una determinada proyecto político, por ejemplo, porque justamente a nivel de partidos políticos, la ideología ha ocupado un papel secundario. No hay una ideología como lo había, por ejemplo, en los 70s, donde sí habíamos, o a inicios del siglo XX, por ejemplo. Cerrando este paréntesis, entonces yo creo que este voto universitario me parece que no es susceptible de campañas, esa tesis se cae en ese sentido, pero sí es la más informada. Sí hay un sector social más informado que, por una parte, no es beneficiario de los programas prioritarios de Andrés Manuel, para bien o para mal, ¿no? Pero tampoco ve mejoras en la economía o está castigando, por ejemplo, la gestión, puede estar castigando la gestión del COVID. Es decir, es más sofisticado que tampoco se pudiera explicar solamente por la manipulación de la opinión pública, como si fuera algo homogéneo. Es demasiado simplista reducirlo en ese sentido. Morena crece al interior de la República. ¿Cuál es tu percepción de que justamente en la Ciudad de México, porque es el diagnóstico de Andrés Manuel, las clases medias se dejaron influenciar? Y en el interior de la República, donde él supone hay menos bombardeo de los medios, ahí es donde crece Morena, ganando varias gobernaturas. Yo creo que
hay dos indicadores que nos pueden dar si Morena crece o no crece. Uno es el Congreso. La proporción de votos que Morena recibió fue menor que en el 2018. En el 2018 estábamos hablando de los 30 millones famosos de votos y de respaldo que se le dio o que le dimos a Andrés Manuel, eh, eh, a comparación de otros, pero también en términos de proporción. El primer y segundo lugar tuvieron una diferencia notable. Esta proporción la pudiéramos llevar hacia estas elecciones. Por supuesto que no todas las personas participan en elecciones intermedias, pero Morena tuvo 20 millones de votos o un poco menos de 20 millones de votos, pero la diferencia con el grupo opositor o con los que no votaron con Morena se redujo considerablemente, por una parte. Por otra, te repito, Morena gana en elecciones locales y cada elección local hay que contextualizarla, sobre todo porque a reserva me parece solamente de Baja California, donde ya gobernaba Jaime Bonilla de Morena, la mayoría han sido alternancias. Guerrero, por ejemplo. En Guerrero yo identifico a un grupo de izquierda que sí viene de las luchas de izquierda desde hace muchos años y que se había buscado una alternancia frente al PRI, que no se había logrado. El PRD ganó en su momento con Seferino Torreblanca, pero venía del PRI y no pudo haber ganado sin cierta estructura del PRI en su momento. En esta ocasión hay una clara nueva hegemonía en Guerrero que no se puede explicar solamente a partir de que si la clase media o cierto estuvieron influidos, por ejemplo, de medios a favor o en contra de la 4T. Son procesos más complicados en ese sentido. Pero también esta otra tesis, en el sentido de que Morena es buena, una buena ingeniería electoral y sirve muy bien para ganar elecciones, pero no tanto para gobernar y para mantenerse en el poder. Es muy simplista quizá, te digo, habría que ver de estos que han ganado a nivel estatal si conservan el poder, si dan buenos resultados como gobierno, lo cual pudiera ocurrir como en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero entonces gana Morena, me parece que ha salido tablas las fuerzas políticas en el país a partir de las elecciones. Ni Morena se lleva el carro completo, por ejemplo, a nivel de congresos del Estado, me parece que refrenda una cierta aceptación. Andrés Manuel, al final, en 2018, arrasó en estos estados, prácticamente en todos, ¿no? Su elección como presidente, y me parece que fue un refrendo en ese sentido. Perdón, pero yo creo que ni la oposición tampoco le arrebató posturas claves. Es decir, yo creo que se está cerrando la elección a una cierta, quizá, términos medios, quizá, ni es tanto a favor de la 4T, ni la 4T ha perdido terreno, por ejemplo, que le impediría, por ejemplo, aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, quizás se visualizan perdedores. El PRI perdió todas las gobernaturas en las que contendió, incluso aquellas en las que gobernaba. ¿Ahí qué pasó? Sí, yo creo que ahí el claro perdedor es el PRI. La alianza, lo más que le funciona es en mantener lo poco, lo que tenía, los votos que tenía para la Cámara de Diputados. En ese sentido se puede como articular o posicionar como un actor pues necesario para la negociación del presupuesto, por ejemplo, pero pierde lugares clave de las gubernaturas. El PRI había venido sobreviviendo a partir del 2000 inclusive, que se dio esta gran alternancia, que fue la primera vez que vimos a personas desfilando con un ataúd del PRI. Se nos ha prometido varias veces que el PRI ya estaba muerto, pero ahí sigue. Y justamente había estado sobreviviendo por los enclaves territoriales que tenía, que son claves. Tamaulipas, Hidalgo, que todavía está por verse si lo conserva el próximo año, en fin, no se diga el Estado de México, ¿verdad? Que también ya se verá si lo sigue conservando.
pero la verdad es que sí es una gran derrota, la del PRI, que sí fue como el gran perdedor en esos términos. Y pone en duda su factibilidad o su poderío en las siguientes elecciones, sobre todo al no tener gobernadores. Pero se da algo curioso, que sobrevive en la Cámara de Diputados. Y se da, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Nuevo León. En Nuevo León gana Movimiento Ciudadano, como lo sabes, pero Movimiento Ciudadano no gana ningún distrito, ninguno, ni local ni federal. Y eso se los reparten el PAN y el PRI. Entonces, está bien raro. No sé si sea por una especie como de acuerdo, concertación, que quizá le pueda llegar a seguir sobreviviendo en el ámbito legislativo al PRI. Justo te iba a preguntar sobre la victoria de Movimiento Ciudadano, que ahora ya tiene pues, 2 de las ciudades más importantes del país. ¿Eso lo posiciona como una fuerza ya consolidada? No, la verdad es que no lo visualizo como una fuerza consolidada. Yo creo que ha estado ganando terreno en el ámbito del discurso político al situarse o pretender venderse como una tercera vía con aspectos que pueden ubicarse como progresistas, como cuestiones que en el discurso o en el programa, pues ha abandonado tanto el PRD por sus alianzas con el PRI pues por su inminente casi desaparición, pero incluso también por Morena, porque en los hechos Morena no está gobernando con un programa progresista de izquierda, no solo por sus alianzas pragmáticas, en cierto sentido, con el Baester, por ejemplo, con Nueva Alianza, con el Verde o con el PES sobre todo, sino en términos también de desempeño gubernamental. Por ejemplo, ya hablábamos en su alianza con las élites empresariales, su falta de disposición en legislar en materia de aborto, por ejemplo, cuestiones o el tema de la marihuana, donde nada más le han dado vueltas al asunto y no le han legislado al respecto. Pero Movimiento Ciudadano está muy lejos de consolidarse como una opción. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, sí. Me parece que Movimiento Ciudadano, por dos cosas, no es un movimiento social como sí lo fue Morena, hay que reconocerlo. Morena articuló causas, articuló movimientos sociales regionales y fue un fenómeno social que no se puede explicar a partir de un partido político. Es muy difícil que tú provoques esa articulación social a partir solamente de un buen marketing político y de tener figuras clave solamente. Lo que le hace falta al Movimiento Ciudadano es que camine en el territorio, lo vemos acá en el Estado de México, donde son territorios que no son prioridad para MC, pero tampoco los recorre, no conoce cuáles son las prioridades o las necesidades de la gente, no tiene esta cercanía como en su momento sí lo tuvo Andrés Manuel con las causas sociales. Por una parte, por otra, Movimiento Ciudadano está apostándole más bien a ser un partido regional, aunque los votos le alcancen para tener un registro nacional y tener un registro local en varios estados, su prioridad es tener enclaves como Guadalajara, como el Monterrey, y le han estado apostando a eso. Se fortalece en ese sentido, quizá su estrategia de tener territorios clave o tener pivotes a partir de los cuales seguir creciendo puede que esté funcionando en ese sentido, pero me parece que también puede ser su talón de Aquiles. Es decir, con un gobierno, ya veremos cómo gobierna justamente, por ejemplo, este niño en Samuel. Monterrey, ¿verdad? Porque pues también le puede funcionar, ya tienen el gobierno, pero también puede ser su peor ejemplo, decir, ya ven, ¿no? ¿Y a poco van a querer que eso lo traigamos acá, etcétera, ¿no? Entonces, pues está por verse en ese sentido. El bloque opositor y sus estrategias de campaña se dice que pues, se dedicaron simplemente a denostar, a bombardear, más que a Morena, al gobierno federal o ambos. Se dice que no se ven propuestas reales. En tu opinión, ¿hay algún partido que tenga un proyecto de nación alternativo para
centrarse como oposición? No, yo creo que das en un clavo. La caballada está flaca también en la oposición, no hay ni a quién irle. Bueno, en el sentido de si te pusieras o en una posición como la mía, que soy crítico quizá al proyecto de Andrés Manuel, o a que no está desplegando lo que se necesita desplegar para materializar una transformación, cualquiera que sea el número que este sea, ¿verdad? Pero en la oposición no ves claramente, no se ve un proyecto alternativo, por supuesto que no. En este sentido, por ejemplo, es muy notable que en la Ciudad de México, casi a 2 semanas de que concluyera la elección, hicieron un evento para decir, este es nuestro proyecto común o una agenda común para la Ciudad de México, donde apenas estaban poniéndose de acuerdo, eso es lo que yo interpreté de ese evento, se estaban poniendo de acuerdo sobre las propuestas que iban a impulsar de manera conjunta, lo cual te habla que eso nunca fue su prioridad. Si hubiera sido su prioridad el construir una alternativa programática, en realidad no necesita que hayan elecciones para hacerlo. Lo pueden hacer desde antes, convocando a la ciudadanía, a sus propios militantes para empezar. ¿Cuál es qué es lo que tú opinas, verdad? Hacer estas reflexiones que se puedan desarrollar y en cierta medida incluso llevarlas hacia una pedagogía política para demostrar a la ciudadanía en general, decir, bueno, que pueda contrastar ideas, ¿verdad? Eso me parece que es una tarea fundamental para los partidos políticos, no solamente en términos, en tiempos electorales. Eso es algo que debería de estar haciendo constantemente y que deberíamos estar acostumbrados a que haya debate, que esté informado, para que la ciudadanía también tengamos como esas oportunidades de visualizar. Y no hay ni en uno ni en otro lado, pero sobre todo en la oposición. No está capitalizando, si tuviera fallas el gobierno de Andrés Manuel, en ese sentido, no está capitalizando la oposición para construir una alternativa, incluso en términos comunicacionales, como sí lo hizo en su momento Andrés Manuel, donde ante las claras fallas de Peña Nieto, él se pudo posicionar como una alternativa. Hoy la verdad que no veo ni en Anaya, que está haciendo este esfuerzo de recorrer el país y hacer esta como especie como de viaje del héroe, ¿verdad? Aprovechando este asunto, la falla de Anaya, que no es por denostar, que está bien que se llene de pueblo, etcétera, ¿verdad? Pero la falla de Anaya justamente está, desde mi punto de vista, en que no está construyendo un movimiento social. Él se está vendiendo como el que de repente va a salir como el iluminado, el que sí está en contacto con la gente, etcétera, pero no está articulando un movimiento social o un grupo que articule demandas en lo local, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de la oposición tampoco están generando pues unas alternativas o decir, bueno, es que por aquí sí se puede. Vamos a ver cómo funciona ahora el Congreso con estas nuevas figuras, pero pues dudo que Gabriel Cuadri, por ejemplo, pues encabece un proyecto alternativo en ese sentido. Tú que dices ser crítico del gobierno del presidente, ¿cuál sería tu crítica principal? Bueno, la primerita en la que justo estoy trabajando como analista es que no haya una nueva constitución política. El discurso de la cuarta transformación, desde mi punto de vista, se cae en el momento en el que no lo transformas o no lo llevas a la práctica a una nueva constitución. Si vemos en la historia con estos referentes de la primera, la segunda, la tercera transformación de México, y sin irnos muy lejos, la revolución, la culminación de la revolución justamente fue la constitución del 17. ¿Qué fue lo que pasó en su momento? Que Carranza tenía un proyecto muy determinado de nación y manda a un constituyente, a pesar de que hace un lado hasta cierto momento a los villistas y a los zapatistas que les gana la guerra, el constituyente es muy diverso políticamente y lo rebasa. Y eso fue benéfico, al final de cuentas, para el país. Se hace una constitución de vanguardia, etcétera. Algo similar, desde mi punto de vista, no porque sea parte de una revolución, sino porque fue un proceso de transformación, fue en la Ciudad de México, que se llevó a cabo una constitución que hoy es en día, desde mi punto de vista, la que es de más de vanguardia a nivel estatal,
en las constituciones locales y que va más allá incluso de los derechos humanos que se establecen en la Constitución Política Federal, que fue objeto de controversia, pero que ya está el precedente. Yo lo que explico es que Andrés Manuel tiene un corte muy autoritario. Él quiere dictar en esos términos cómo entiende él la transformación, y en ese sentido ha operado la legislatura que está por terminar federal, donde no le mueven una coma a su presupuesto de egresos, pero tampoco llevan a cabo las grandes transformaciones que sí se necesitan en el país. Desde mi punto de vista, es una interpretación que yo hago, eso se debe a que Andrés Manuel no quiere ser rebasado y quiere que dependa de él la transformación. Entonces, yo estoy de acuerdo en que México requiere una transformación, pero que requiere mucha participación, mucha deliberación. Y eso implica que sí se lleven a la práctica y que sí, se dé paso a nuevos liderazgos. Y es algo que Andrés Manuel no permite. Y no porque él esté mal en su proyecto, quizá pueda tener unas buenas intenciones, pero en su pretensión de ser él el centro de la transformación, me parece que ahí también puede estar su talón de Aquiles, porque no está formando nuevos liderazgos que en su momento puedan retomar la batuta y poner en riesgo justamente las mayorías. El ejemplo aquí lo vemos en el Estado de México. La legislatura en el 2018 tenía la mayoría necesaria en Morena para hacer las transformaciones. Esa transformación se pudo haber concretado desde el legislativo a través de una nueva constitución, pero le jugaron a hacer una oposición ahí dócil, a negociar, etcétera, ¿no? Y pues hoy pierden la mayoría. La posibilidad de tener una nueva constitución en el Estado de México se diluye, se pierde, porque ya se estaba por ahí prefigurando. Me parece que lo mismo le pudiera ocurrir a nivel nacional. Y fue la crítica que en su momento le hacían a Fox, que llega Fox por la vía electoral. Todo el mundo hablaba en ese momento de una reforma del Estado que nunca se llevó a cabo, a pesar de que en su momento pudo tener ese mandato de decir, vamos a un nuevo constituyente. Yo creo que esa es la principal crítica que le hago en términos históricos, se podría decir, a la 4T. Ok, muy bien. Ya para terminar, ya saliéndonos un poco de este tema de los partidos y las campañas, ¿cuál consideras tú que es el rol de la psicología dentro del ejercicio político? Bueno, yo creo que es una cuestión importante en términos sobre todo de psicología. Bueno, aquí en términos de psicología clínica quizá, mira, conociendo a amigos que en su momento llegaron al poder y se volvieron locos, porque también, o sea, hablando en términos individuales y en términos sociales, ¿verdad? Porque por una parte está la psicología de masas, la psicología social, que nos ayudan a entender justamente estos comportamientos, a tener herramientas también para diseñar instrumentos de comunicación más eficaces, más efectivos. Y en ese sentido es un carácter pues democrático también. Las campañas pueden tener también, si son bien construidas, también ofrecer instrumentos a la ciudadanía para que tome una mejor decisión, ¿verdad? Pero también hacia los proyectos políticos pudiera ser también una herramienta para interpretar los sentimientos quizá o el pensamiento del colectivo, ¿verdad? Cualquier cosa que eso signifique. Pero fíjate que también está esta otra reflexión derivada de la experiencia personal, de que el político necesita un acompañamiento terapéutico de psicología para no volverse loco. Uno de candidato, de candidata, se enfrenta a un proceso difícil, ya sea que ganes o pierdas, porque eres objeto, eres el centro de atenciones que antes no tenías, en fin, pones ahí cuestiones, pero también en el transcurso del ejercicio del poder, pues finalmente somos humanos y las tentaciones ahí están ahí. Yo he visto volverse locos a diputados, a presidentes municipales, que con el tabique ya se andan mareando. Y entonces ahí quizá tenga que ver más bien también con una cuestión de ver a la psicología también desde un punto de vista de la salud mental de quien está gobernando, que no puede que no sea cosa menor, ¿verdad? ¿Y en tu experiencia has encontrado psicólogos ejerciendo funciones como psicólogos en los equipos de trabajo? Pues no, ahora que lo dices, para nada.
como quizá ahora está de moda en algunos equipos de fútbol, ¿verdad? Contratar al psicólogo deportivo, ahora que lo mencionas, pues no, para nada que he visto esa labor de algún psicólogo, pero vaya, ni siquiera desde el punto de vista de la psicología social, ya no digamos para la cuestión interna del equipo, ¿verdad? Muy bien, Daniel. ¿Algo que tú quieras agregar a la entrevista? Pues nada, que ojalá siga mejorando y siga aumentándose esta utilidad de la psicología social, de la psicología política. Pues yo creo que en general me parece que soy optimista, regresando al el tema nacional. Yo veo cada vez a un electorado más informado. No es que todos participen, pero me parece que por la razón que tú quieras, yo sí veo más una politización que puede ser benéfica para la ciudadanía. Pero por otro lado, perdón, la polarización que yo le explico más bien a los algoritmos, a la mediación de estas comunicaciones a través de las redes sociales, sí puede ser algo peligroso y ahí vemos el caso Trump. Entonces, eso pudiera también analizarse y lo dejo sobre la mesa para que se analice desde un punto de vista de la psicología, ¿verdad? Ahí incluso yo he visto que el ser humano o este comportamiento político es diferente virtual que físico. Donde de manera virtual sí tiramos, ¿no? Y dice, ah, el hater, ¿verdad? Pero de manera física no se refleja precisamente. Tendemos más a una colaboración que a una disputa. Entonces, pues nada más con eso, con esas ideas cerraría. Perfecto, Daniel, pues te agradezco mucho. Fue muy interesante todo lo que nos has platicado. Entonces yo creo que les va a agradar mucho a mis compañeros. Les voy a recomendar que vean la entrevista porque son puntos que estamos viendo en clases, ¿no? Y que nos van a ayudar mucho para el análisis. De verdad te lo agradezco mucho. Pues en este momento dejo la grabación. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego.